Estas son las noticias. Ronderos en pie de lucha por no ser aprobado el proyecto de ley 6906 y salen a las calles en favor de un nuevo gobierno popular sin dictadura. Estamos viendo La Voz del Pueblo. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. ¿Por qué nos oponemos? Porque en ningún momento fuimos consultados. Primero que no lo hemos solicitado, la creación de estas organizaciones al interior de nuestros pueblos. Creemos que es un tema inconstitucional y con ello, según como está la ley, nos traería muchos problemas porque van a crear con los mismos miembros comuneros, con los mismos miembros ronderos, según ellos, con el pretexto de garantizar la seguridad y lucha contra el terrorismo. Nosotros que sepamos en estos pueblos, la inseguridad, eso está controlado por las rondas campesinas, los pueblos, tenemos nuestro propio sistema de seguridad. Terrorismo no hemos visto por ningún lado. Entonces esto más obedece a un mensaje político, porque aquí esto está en la iniciativa de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso, quiero decir los impulsores de esta ley. Por lo tanto, ya el día 6 de mayo hemos solicitado a la Presidenta del Congreso y a la Junta de Portavoces del Congreso pues que este proyecto de ley no va. Hemos enviado una carta también al presidente Sagasti que revise este tema y no pueda promulgar esta ley porque es innecesaria en nuestros pueblos del Perú. Ok, ustedes señalan también que esto podría alterar la paz social, ¿correcto? Pero por supuesto, mira, tener comités de defensa hablan que lo van a implementar con armamento. O sea, vamos a hacer un nuevo Colombia, tener grupos armados, grupos paramilitares. Es imposible pues en nuestro país. Tanto nos ha costado garantizar la paz, el respeto entre peruanos y llegar a ese extremo, estamos terriblemente mal de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Depende de la Junta de Portavoces, en realidad, depende de todos los voceros o de la mayoría de voceros de las bancadas, que ellos puedan primero aceptar de que haya plenos temáticos en nuestro Congreso, en esta legislatura, o sea, plenos especializados, como el de Pueblos y Ambiente, como ustedes ven que es un pedido de las organizaciones, no solamente del grupo de congresistas que estamos acá, o que ha sido acordado por unanimidad de la Comisión de Pueblos, por las distintas bancadas, ¿no? Depende de la Junta de Portavoces y también la Junta de Portavoces ha dicho que está esperando la propuesta que haga llegar la mesa directiva. Esperemos que esa decisión se tenga que tomar la próxima sesión de Junta de Portavoces, que tiene que ser la próxima semana. Ahora, ¿usted cree que lo están postergando y postergando, que realmente no le dan la prioridad que merece ese tipo de temas? Yo creo que no hay una decisión, pues, ¿no? No hay una decisión. No nos estamos poniendo de acuerdo en atender, después de 200 años, por primera vez
en la historia de este Congreso de la República, hacer un pleno temático para reivindicar y sobre todo regular derechos y reconocer derechos de los pueblos indígenas originarios y afroperuanos. Muy bien, rápidamente coméntenos por favor cuáles son estos temas en la agenda. Los temas, mira, ahorita tenemos, por ejemplo, hay contaminación de ríos a nivel nacional. Río Rímac en Lima, el río Moche en el norte, tenemos el río Nanay en el sur, en el lago Titicaca, el río Mantaro, y ahí estamos más de 15 parlamentarios que hemos presentado proyectos de ley, y por cada 15 proyectos de ley hemos firmado más de 8 congresistas, y eso es lo que queremos priorizar, ¿no? Que nos va a ayudar a resolver problemas de, por ejemplo, remediación de ríos. Hay un tema muy importante como el que mencionábamos, que es el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica y crear un registro público para los pueblos, como el pueblo Achuar, por ejemplo, el Pastaza, como el gobierno autónomo Huampis, o como las rondas campesinas, los pueblos aymaras, quechuas, entre otros, o el reconocimiento de la madre naturaleza, que es importantísimo. La verdad, si es que nosotros logramos en nuestro país darle una concepción de que la naturaleza ya no sea objeto de derechos, sino sujeto, van a tener derechos como a la vida, a la salud, de tal forma que si voy a intervenir un bosque, lo puedo hacer. No quiere decir que no voy a deforestar, lo puedo hacer, pero sin atentar la salud y la vida de ese bosque. Y si corto un árbol, tengo que reponer ese árbol nuevamente. Eso es lo que ameritan estas normas, entre muchas otras más que son importantes, que esperamos se pueda agendar. Muy bien, ok. ¿Qué nos motiva a ustedes? ¿Qué nos convoca esta mañana a realizar esta plantón aquí en las exteriores del Congreso? ¿Cómo se sienten ustedes de que cada vez que hay la oportunidad de debatir esto sean postergados una y otra vez? Bien, estamos aquí, porque estamos exigiendo a la Junta de Portavoces que se haga el pleno de pueblos, ¿no? Y ambiente, o de la Pachamama, como se puede decir, ¿no? Eso es lo que exigimos. Y por otro lado, exigimos pues que realmente aprueben derechos para pueblos, que somos los pueblos indígenas más del 25% de la totalidad de este país, que somos más de la cuarta parte, y que no nos miren pues, como objetos, que toda la vida nos han visto como objetos, y siempre cuando hablan de pueblos no miran a otros lados con su racismo y su clasismo. Ojo, por ejemplo, el día de ayer, la personalidad jurídica. Todos los pueblos indígenas estamos casi reconocidos como una asociación, pero no queremos ser, sino que se nos reconozca tal cual pueblo indígena, quechua, aymara, ashánica, es lo que quisiéramos. Son 55 pueblos indígenas, pero todavía, como siempre, hace 200 años, ¿quiénes son los que han tomado el poder político? Son gente pues que realmente son racistas, y son los que están dentro del Congreso, el Ejecutivo, el Judicial mismo. Los pueblos indígenas no estamos presentes en estos espacios de poder de decisión. Y asimismo, queremos también pues, que el Congreso apruebe la consulta legislativa, que hasta ahora no se está aprobando. Y es un derecho de los pueblos, no somos minorías, somos la cuarta parte de la población peruana de este país. Por eso exigimos un pleno de pueblos indígenas y ambiente y el derecho de la madre naturaleza. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Melania Canales Palma, soy presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, que es una organización nacional que tenemos bases en las distintas regiones del Perú. Muy bien. Disculpe, usted representa a las comunidades nativas. ¿Cuántas son? ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra en medio de esta pandemia? Y entendemos que usted también tiene que trasladarse aquí a la capital para ser escuchado. ¿Cómo viven las comunidades ahora? Y si también han sido de repente incluidos en este programa de vacunación, ¿están recibiendo algún tipo de asistencia? ¿Cómo se encuentran? Sí, señor, buenos días. Bueno, mi nombre es Arangas Pandey, me representa el vicepresidente de FENAP. Bueno, en mi comunidad pertenecen con 49 comunidades. Bueno, esta es la vacunación. Nosotros como pueblos originarios no aceptan la vacunación, porque muy bien, ellos ya saben hacer preparación con las plantas medicinales, su medicina. Por eso ahora, a mis comunidades, los 49 comunidades, no quieren
no quieren la vacunación, no quieren. Solamente ya pues ellos ya han preparado, ya tienen sus ollas destiladoras, ya saben preparar. Por eso no quieren la vacunación en mi comunidad. ¿Y comunidad, o sea, en realidad, cómo están en general? ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo social, o sea, para su propio, un poco cómo se están abasteciendo? Sí, yo apoyo con el medicamento de farmacéutico, con eso no nos están apoyando, pero solamente nosotros con las plantas medicinas sí, con eso ya muy bien, ellos ya saben preparar, sí, lo preparan para esa enfermedad. Si nos me permites. Ustedes entonces se sienten un poco obligados, no sienten ese apoyo desde el gobierno para ustedes. Ustedes ciertamente están saliendo como siempre lo han hecho adelante, ¿no? Sí, con otro medicamento sí, el Estado sí nos puede apoyarnos, con esa vacunación no. No, con la COVID no quiero. Ahí si me permites, mire, incluso la medicina, los pueblos tienen una forma de tratarse, de curarse, diferente a la nuestra, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros, que se respete también, y que da resultados, y ha dado resultados. En la pandemia, por ejemplo, durante la primera ola, ha habido un control territorial comunal en el pueblo Achuar, que no porque el decreto supremo de declaratoria de emergencia decía nadie ingresa a sus comunidades, porque no hablaba de ese tipo del cerco epidemiológico, pero ellos lo han hecho y han evitado los contagios, ¿no? O sea, pero eso no lo reconocen nuestras normas, y por eso es que precisamente queremos este tipo de leyes, que se reconozcan esos derechos de autodeterminación o libre determinación de los pueblos para que puedan decidir. Y si es que en base a eso incluso el Estado estaría más obligado a coordinar con ellos, pero en un nivel de horizontalidad, no haciéndonos creer que lo que nosotros pensamos porque somos grandes científicos, nuestro conocimiento es superior al de ellos, ¿no? Eso es lo que se tiene que, la verdad, quisiera decir. Muchas gracias, congresista. Entonces, estamos acá el día de hoy en frente del Congreso exigiendo que se reconsidere, ¿no? Lo que ayer han votado en contra, se haga una reconsideración y de una vez se vaya a someterse de nuevo el debate al Pleno y tengamos que al menos siquiera el día de hoy en esta sesión se tenga que aprobar el proyecto de ley el 6699. Lo que usted quiere decir, en otras palabras políticas, que la clase política prácticamente está desconociendo los derechos reales de los pueblos que vienen reclamando reivindicaciones justas y que a través de sus voceros les atienden los pedidos de los pueblos. Mira, los proyectos de ley que nosotros tenemos acá son para reivindicar muchos derechos. Y de hecho sabemos que el día de ayer acá, por los pasillos del Congreso, se pasean los funcionarios de la CONFIEP, jalándole el oído a determinado congresista, o tal vez por los jefes y los dueños de las bancadas y los partidos políticos que tienen convenio con el gran capital. Entonces ellos hacen todo lo posible vía la instrumentalización del Congreso para evitar de que los pueblos tengamos derechos. Entonces ellos, la pregunta es, ¿para quiénes gobiernan estos señores? Legislan. Mejor dicho, ¿para quiénes están trabajando? Así es, ¿para la CONFIEP o para los pueblos? Y según los gestos, porque la persona hay que verlo por gestos, vemos que están gobernando para la CONFIEP, no para los pueblos. Son pocos los parlamentarios que siempre dan la cara y hacen una lucha política en el Pleno. Están identificados. Entonces, y encima vas a ver que estos señores, terminada su legislatura, sinvergüenzamente van a regresar a las provincias y a las regiones a presentarse para gobernadores, para alcaldes. Y ahí el pueblo se lo vamos a castigar, porque si no hicieron bien las cosas acá, no vamos a seguir teniendo gente que solamente jale para su molino y no atienda los derechos de los pueblos. Entonces, estamos acá firmes hasta lograr que los pueblos seamos atendidos. De no ser así, vamos a radicalizar nuestra medida de lucha
Entonces están advertidos los señores parlamentarios que reflexionen, tienen oportunidad de reflexionar, pues que están frente a un país, están frente a pueblos existentes, reales y con sentido a que tenga al menos consonancia con el año del bicentenario, puedan hacer algo de justicia con los pueblos. Mejor dicho, usted está diciendo de que están traficando con la democracia y no se está dando esa democracia participativa, porque digamos ustedes intentan participar a través de sus pedidos, a través de sus mociones y prácticamente son relegados. Entonces usted saca una conclusión, o está con los CONFIEP o está con el pueblo. Obviamente acá el pueblo tiene que decidir con quién, con qué gente, con qué organismo se está enfrentando para poderlo enfrentar. Ahora, si esta gente que están trabajando para intereses transnacionales y dejando el pueblo, ¿cuál debe ser la medida justa que el pueblo debe adoptar en ese sentido? Son varias medidas. Varias medidas. Uno es la acción directa en las calles, como lo estamos haciendo. También la sanción política, estos señores. La sanción política. Y desenmascaramiento por todos los medios posibles, para que conozca el país qué tipo de autoridades tenemos, quiénes nos representan. Y es grave que hoy en día, un poco ahí quiero reflexionar, y seguramente muchos van a coincidir, que desgraciadamente al Congreso llega cualquiera hoy en día. Bueno, sin conocimiento pleno un poco cuáles son sus funciones, para quién debe legislar, qué hacer, y poco nivel de investigación, también de reflexión y autocrítica. Mayormente se dejan llevar por la campanita que tocan los poderosos de arriba, o tal vez demasiadamente llevados por los asesores, por los técnicos, y no hacen prevalecer su juramento que hicieron un día por la patria, su juramento que hicieron, su lealtad por los pueblos cuando candidatos llegaban a pedir el voto. Y el ser humano es sano y le da la confianza, pero resulta que así nos tratan, así nos pagan nuestros parlamentarios. ¿Algún mensaje para el pueblo en su conjunto, para los partidos políticos, para los estudiantes, para los campesinos, para los obreros que no conocen esta realidad? El mensaje para el pueblo en su conjunto es: hagamos pedagogía política, hagamos ciencia política, hagamos investigación, miremos la historia, fijémonos en lo que estamos en el presente y miremos hacia el futuro. Creo que en eso es una reflexión para todos. El Perú está pasando una crisis más grande de su historia, pero necesita salir de esto. Pero eso tiene que ser sin exclusiones, sin exclusiones. Gracias. Palabra de Sandra Saavedra. Nos encontramos con el congresista Lenín Bazán en el frente del Congreso, donde está junto a una delegación de la CUNAR y diferentes personas líderes del país, originarios que vienen a reclamar las mociones que vienen presentando y vienen siendo relegadas. Señor congresista, de acuerdo a las funciones legislativas y parlamentarias, ¿qué estaría faltando dentro de lo que corresponde al reglamento interno para que se apruebe esta ley? Ya que hemos tomado conocimiento de que los pedidos de los pueblos originarios han sido relegados para poderlos revisar nuevamente. ¿Se debe a que se ha presentado mal el documento, un procedimiento administrativo, o es que alguien está tratando de estancarlo, como siempre se hace un carpetazo? Lo que pasa acá es que falta voluntad política y sobre todo cierto nivel de conocimiento de lo que se está tratando, pero creo que más que todo anteponer los intereses del país a los intereses de un grupo, hasta de repente intereses personales. Nosotros tenemos conocimiento que el día de ayer han habido muchos operadores de CONFIEP, por ejemplo acá, evitando y mandando mensajes a algunos congresistas que este proyecto de ley 6699, que le reconocería, por ejemplo, la personalidad jurídica formal y la inscripción en el registro público del pueblo achuar, que son 49 comunidades campesinas, esa partida registral a ellos le daría luego la oportunidad, por ejemplo, de titular su territorio comunal. Y al titularlo su territorio como propiedad comunal, el Estado va a tener mayores limitaciones, por ejemplo, de poder meter la inversión a diestra y siniestra, o a su voluntad de ellos sin la consulta previa que corresponde. Lo que usted quiere decir que están creando intereses privados. Así es. Ya, y en ese sentido,
¿cuál sería el llamado hacia el pueblo para que el pueblo tome conocimiento a través de los medios de comunicación que no están? ¿Cómo podríamos hacer para que el pueblo se entere? Porque tiene que haber una salida. El llamado que se tiene que hacer es que acá hay una realidad que no la podemos negar, y es que existe un pueblo, existe una Central Nacional de Rondas, existen organizaciones de mujeres indígenas agregativas a nivel nacional, ¿no?, que quieren ser reconocidos. O sea, y lo que debemos hacer los congresistas es reconocer con una ley lo que existe, no lo que no existe. Esa es la tarea o el proceso legislativo que debemos seguir, en vez de estar dando normas de cosas que ni siquiera tienen que o van a servir a nuestro país. Mejor dicho, el llamado que hacemos a los colegas parlamentarios es que nos ayuden a aprobar estas normas, que lo que hacen es reconocer y regular realidades y derechos. El recorte de vida que tienen los hermanos del Ande, de la selva e indígenas, en el cual no les permite llegar hacia esa democracia que todos tenemos ese privilegio, ¿es a lo que usted se refiere? Correcto, porque no tenemos, miren, cuando se ha habido esta pandemia, por ejemplo, el Estado no tiene identificado ni reconocido a todos los pueblos indígenas y originarios. Y por ende no llega. Ni conocen las realidades, ¿no? Y no se respetan sus... ¿Qué le podemos decir al director del Instituto Nacional de Estadística en ese sentido? Porque supuestamente es un órgano que debe mapear el país en los campos político, económico y social. El tema es que el INEI incluso hizo el censo en 2017 y se reconoce que más del 25% de la población es indígena, se autoidentifica como indígena. O sea, estamos hablando de más de la cuarta parte del Perú, ¿no? Más del 33, estamos hablando después más de 6, 7 millones de pueblos, de personas que son indígenas. Lo que falta es que congresistas del Poder Legislativo hagan políticas públicas, aprueban las políticas en base a las estadísticas que ya tenemos. ¿Alguna función debería cumplir el defensor del pueblo en ese sentido o es ajeno a todo? El defensor del pueblo tiene que hacerlo, obviamente. Ya ustedes han usado documentos. Siempre coordinamos con la Dirección de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, y ellos han dado sus opiniones favorables a estos proyectos. Dentro del Congreso hay una comisión de justicia. ¿Están velando este caso por ahí o está aparte? Justicia, más bien, cuando porque se le ha hecho, se requiere justicia. Justicia tiene el proyecto de ley, por ejemplo, para poder defender en época de pandemia a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, los PIASI, que es diferente. Por ejemplo, él está acá como indígena, pero hay gente que no sale de su zona, ¿sí? Están no contactados, y Justicia lo tiene hace un año un dictamen y hasta ahora no lo dictamina. ¿Qué dice? Está amarrando la pelota, no está soltando para que pueda pasar ese proyecto de ley a... O sea, así estamos trabajando en el Congreso. Así es. Muchísimas gracias, congresista Leslie Bazán. Gracias. Gracias. Sí. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Finalmente, hermanos ronderos, tenemos que ser vigilantes el día 6 de junio, porque nuestra patria se juega el bicentenario. Por lo tanto, hermano, la invocación a nivel nacional a todos los patriotas, a los honestos, demócratas, transparentes, que vamos a apostar por una nueva constitución plural.
consideración que ha presentado el compañero Lenin Bazán. Entonces, ese es otro tema, compañeros, también que tienen que trabajar ustedes con los congresistas. Cuando hablen con ellos en los territorios, les tienen que decir congresistas. Queremos hablar con ustedes sobre tres cosas: sobre el pleno del pueblo y ambiente, sobre nuestras normas y nuestras leyes, que es el reconocimiento de la persona jurídica, el tema de la coordinación de justicia comunal y justicia ordinaria, el tema de la ley de la amnistía y también la anulación de ese acuerdo, de ese proyecto, de esa ley de los comités de autodefensa. Ese es lo segundo, compañero. Lo tercero, acaba de decir el compañero Santos que estamos viendo un nuevo congreso. Y es importante, compañeros, ustedes conocen lo importante que es que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperanos y Ambiente lo siga conduciendo una fuerza izquierda. Ya el compañero Bazán ya no va a estar, ya no va a ser congresista después del 28 de julio. Y la pregunta, compañeros, es: ¿quién va a conducir y quién va a tomar esa comisión? Si no lo toman los compañeros de Juntos por el Perú y no lo toman los compañeros del Perú Libre, esa comisión va a caer en manos de cualquier reaccionario, de cualquier conservador. Y ahí, compañeros, van a sacar cualquier cosa, menos leyes, menos dictámenes a favor de ustedes. Santos. Y a todos sus dirigentes nacionales, así como a las bases de todo el país que están presentes acá, para decirle a la mafia que se ha inquistado en el poder de que no somos terroristas. Nosotros somos ronderos, somos agricultores, pequeños productores, trabajadores, vivimos del sudor de la frente. Nosotros luchamos día a día para salir adelante y defendemos a nuestros ciudadanos, defendemos la vida, defendemos el medio ambiente. A nosotros nadie nos paga, a nosotros ninguna empresa corrupta nos financia, nosotros nos autofinanciamos y por eso coincidimos plenamente con Pedro Castillo, porque es un hombre como nosotros, igual, del Perú profundo, del Perú olvidado, y por eso estamos acá para respaldar su candidatura y para decirle a las mafias encabezado por Keiko Fujimori de que deje de terruquear y de que deje el gobierno para quienes realmente van a hacer los procesos de cambio en favor de las mayorías y no en favor de unas cuantas transnacionales que no solamente están metidas en la corrupción, sino también en el narcotráfico. Han asaltado al Estado, han copado los poderes del Estado y hoy cada ciudadano que se pronuncia en contra de esta política curiosamente es terrorista, curiosamente es aquel ciudadano que no piensa. Eso dicen, pero se equivocan, se confunden, estimados hermanos y hermanas. Por eso Pedro Castillo sale de la profundidad de los pueblos y estoy seguro que con el apoyo de nosotros, con el respaldo de nosotros, sí es posible hacer los cambios. ¡Viva las rondas campesinas del Perú! ¡Abajo las mafias! ¡Viva nuestros compañeros Pedro Castillo, próximo presidente de la República! Muchas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes. Congreso, escucha, los pueblos están presentes.